Práctica 4. Aplicación de los convertidores AC/DC monofásicos. Realizaremos el control de velocidad para motores DC con drives profesionales analógicos. Emplearemos en esta práctica el CAVIC y el FINCOR. En esta sección explicaremos los fundamentos del drive CAVIC. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en la pantalla es la presentación del manual del drive CAVIC. Ok, entonces procediendo con la explicación. Nosotros podemos apreciar en la figura el drive CAVIC que emplearemos en la práctica 4. Se pueden observar que tenemos el drive, que sería esta sección. Tendríamos una bornera en la cual realizaremos las conexiones hacia el motor, tanto de armadura como campo, y la alimentación de la línea, es decir, la alimentación del drive. Entonces, lo que tenemos nosotros en todo circuito electrónico de potencia es básicamente la alimentación. Necesitaría un par de cables, los cuales se los puede observar desde la bornera inferior, aumentando. Tendríamos 6 pares de cables, ¿no? 6 cables. Un par sería para el campo, un par para la armadura, un par para la alimentación. Y después de eso tendríamos nosotros nuestro potenciómetro, que nos permite variar el set point de velocidad. Y tendríamos el convertidor de potencia, ¿no? El controlador, el bloque controlador está implementado dentro del drive, en el PCB del drive. Bueno, procediendo con la explicación, nosotros observamos de que el drive que tenemos es que pertenece al laboratorio es el CAVIC 240, y podemos observar que tendríamos nosotros dos posibles. El drive podría conectarse hacia dos posibles tipos de dos posibles capacidades de motores, básicamente motores de hasta 1 HP y motores de hasta 2 HP. ¿De qué dependería cuál podría ser la potencia máxima que puede entregar el drive? Dependería de la implementación de un disipador auxiliar, y para ese caso podríamos entregar 2 HP como máximo. En caso de que no haya disipador auxiliar, podríamos entregar hasta 1 HP. Como nosotros podemos observar, en el drive hemos dispuesto de un disipador auxiliar. Este disipador auxiliar nos va a permitir entregar poder conectar una carga de hasta 2 HP. Ahora, nuestro motor, el MB1006, del cual se dispone en el laboratorio, es de 1000 vatios, es decir, 1 kilovatio. 1 kilovatio, de acuerdo a la relación conocida de que un HP es de 746 vatios, aproximadamente serían 1.4 HP. Por este motivo, no podríamos emplear el drive sin disipador. Por este motivo nosotros le añadimos un disipador para que pueda entregar hasta 2 HP, es decir, que nuestro motor estaríamos de este motivo haciendo un sobredimensionamiento considerado para que podamos alimentar una carga de 1.4 HP. Nosotros podemos observar también que al drive se lo debe alimentar con un voltaje de hasta 240 voltios de RMS, y el voltaje en las terminales de armadura va a ser de básicamente
180 voltios DC. Bueno, procediendo con la explicación, nosotros observamos una característica importante en el drive. Este drive dispone de un resistor, el cual sensará la corriente de armadura del motor, la cual, como ya vimos en la práctica de los convertidores, de los drives educativos, la práctica 3, debíamos nosotros sensar la corriente de armadura para poder ser realimentada hacia el controlador de corriente. Por este motivo debemos sensar nosotros la corriente de armadura. La característica de esta resistencia shunt, básicamente, es de tener un valor de resistencia muy bajo, pero puede disipar una potencia considerable. Entonces, el valor que nosotros tenemos en nuestro drive es de 0.015 ohmios. Este valor se puede confirmar en la siguiente imagen, en la cual, de acuerdo a la potencia que nosotros vayamos a entregar, nosotros sabemos que nuestro motor es de 1.4 HP, por lo tanto deberíamos acceder o adquirir un resistor de plugin, un plugin resistor de hasta que pueda soportar una potencia de carga de hasta 1.5 HP. Entonces, si nosotros observamos la tabla anterior, deberíamos buscar en las dos primeras columnas cuál sería una potencia de hasta 1.4, lo más cercano, ligeramente mayor a 1.4. Entonces nosotros observamos de que podríamos emplear la primera columna, el último valor, y adquirir un plugin resistor cuya resistencia sea de 0.06 ohmios. Sin embargo, si nosotros compramos un plugin resistor de 1,5 HP, deberíamos alimentar al motor con un voltaje de armadura comprendido en el rango de 90 a 130 voltios DC. Dado de que el drive es alimentado con un voltaje de 240 voltios, dado que el modelo disponible en el laboratorio es el Cavic 240, vamos a obtener como máximo un voltaje de 180 voltios DC. 180 voltios DC, y como podemos observar, 180 voltios DC en la armadura, voltaje DC del motor. Pero nosotros en la primera columna deberíamos alimentar de 90 a 130 voltios DC para poder conectar un plugin de 1,5 HP. Ahora, dado de que nosotros disponemos en el motor de un voltaje de armadura de 180 voltios DC, dado que ese es el modelo, ese es el voltaje que se entrega en la armadura para este modelo, el Cavic 240, deberíamos buscar en la segunda columna el valor de potencia de cercano a 1,5 HP, ligeramente mayor, y por ello nosotros observamos de que debería ser la fila que nosotros estaríamos subrayando. Entonces, el valor del plugin resistor, el cual satisface ambas condiciones, tanto de voltaje de armadura como de potencia a la carga, es de 0.015 ohmios. Por ese motivo se ha elegido en el drive
se ha conectado un plugin resistor de 0.015 ohmios. Bueno, esa sería la explicación por la cual hemos elegido ese valor de resistencia para el plugin resistor. Bueno, nosotros podemos observar también de que en el drive deberíamos nosotros alimentarlo. Entonces se disponen de las borneras de conexión hacia las líneas. También se dispone, el drive provee el circuito de campo para el motor. Tenemos aquí las terminales F- y F+. Recordemos que la polaridad únicamente influye en el sentido de giro del motor. Y las terminales de armadura, tanto a más como a menos. Deberíamos nosotros ponerle un potenciómetro, conectar un potenciómetro para variar la referencia de velocidad, el cual eso nos mostraría en el diagrama de conexiones. Es decir, en el diagrama de conexiones básicamente se muestran los elementos que se deben conectar al drive. Tanto el motor, ambos circuitos, es decir, armadura y campo, es decir, que el drive va a proveer el voltaje de campo, y el potenciómetro que debería ser de precisión para poder variar la referencia de velocidad. Ahora, nosotros observamos aquí de que esta sería la secuencia, podría ser una secuencia normalizada, para la cual se muestra el orden en el cual se deben conectar los diferentes elementos hacia la bornera. Entonces el primer par indica, el par de la izquierda indica la alimentación hacia las terminales de la fuente, el segundo par hacia las terminales de armadura, el tercer par a las terminales de campo, y la terna última hacia el potenciómetro que me permite variar la referencia de velocidad. Esa sería la explicación del diagrama de conexiones. Bueno, lo que vamos nosotros a hacer en este momento es describir el esquemático del circuito del drive, básicamente, ¿no? Entonces, la sección más sencilla de un drive es identificar tanto circuito de campo como circuito de armadura. En la imagen mostrada, nosotros podemos observar de que que hay dos circuitos. Continuando con la explicación, nosotros podemos en el esquemático observar dos circuitos bien diferenciados. Por lo general, el circuito más sencillo de identificar es el circuito de fuerza de todo drive, dado de que estas configuraciones son las que nosotros aprendemos en las materias de electrónica de potencia 1 y electrónica de potencia 2. Dado que en esta práctica nosotros estamos realizando la aplicación de convertidores AC/DC, lógicamente nuestro circuito de fuerza debería estar relacionado a convertidores AC/DC, es decir, rectificadores. Recordemos nosotros de que para un circuito de campo, en este momento ya estaría describiendo el circuito de fuerza del CAVIC. Entonces, en el circuito de campo, nosotros deberíamos identificar un voltaje, un rectificador que nos provea de un voltaje fijo. Entonces, deberíamos encontrar, dado de que la práctica se refiere a convertidores AC/DC monofásicos, un rectificador de onda completa no controlado.
Entonces, y para el circuito de armadura, nosotros deberíamos identificar un circuito, un rectificador de onda completa semicontrolado. Recordemos que el rectificador semicontrolado nos provee de un voltaje, un rango de voltaje DC mayor debido a la inclusión de un diodo de paso libre intrínseco en su configuración. Entonces, nosotros podemos identificar el circuito de campo, dado de que deberíamos empezar con las terminales de alimentación hacia el drive. Entonces, si nosotros ubicamos aquí las terminales OL1 y OL2, podríamos en ese instante realizar el camino que seguiría la corriente desde la terminal L1 y L2 hacia las terminales F+ y F- del drive. Entonces, avanzando, si en ese instante la polaridad de la fuente es positiva en L1 con respecto a L2, la corriente debería circular. Estaríamos ajustando el recuadro para poder observar mejor los semiconductores. Bueno, entonces la corriente, en el momento que OL1 es positivo con respecto a L2, la corriente debería circular por el diodo 7. No lo hace por el SSR1, dado de que en este momento estaríamos analizando la configuración para el rectificador monofásico que alimentaría el campo. Y debe ser no controlado. Por lo tanto, no podría, en este instante la corriente que va al campo no debería circular por SSR1. Entonces, si la corriente circula por el diodo 7, ingresa a la terminal F+, y al mismo tiempo ingresa hacia el campo del motor, como podemos observar en el gráfico. Este sería el campo del motor. En ese instante, la corriente sale del campo del motor y debe ingresar por la terminal F- hacia la terminal OL2. Entonces, buscamos un camino y podemos observar que de los semiconductores que nosotros tenemos en la parte inferior de los 3 diodos, el que nos permite regresar a la terminal OL2 es el diodo 2. Por lo tanto, en el semiciclo positivo, los diodos que se intervienen son el diodo 7 y el diodo 2. En el semiciclo negativo, es decir, cuando OL2 es positivo con respecto a L1, la corriente circularía por el diodo 4, continuaría hacia la terminal F+, es decir, vemos que siempre por la terminal está ingresando corriente, es decir, que se estaría proveyendo de una corriente directa al campo. La corriente circula hacia el campo del motor, sale del campo del motor, ingresa a la terminal F- y regresa por el diodo 1, dado que este diodo en este instante nos permite cerrar el circuito. Entonces vemos que en el semiciclo negativo los semiconductores que intervienen son el diodo 4 y el diodo 1. Entonces en ese instante habríamos obtenido la configuración de semiconductores para el circuito de campo. Vemos que es un rectificador total, no controlado, pero de onda completa, y al mismo tiempo es monofásico. Ahora, para el circuito de armadura, otra cosa adicional, dado que nosotros observamos de que en las terminales F+ y F- dispondríamos de un voltaje DC pulsante, pero positivo. Básicamente es un voltaje DC pulsante.
Este voltaje nos va a permitir posteriormente alimentar el circuito de control para poder, el cual debe realizar previamente filtrado y al mismo tiempo regulación. Bueno, entonces en el circuito de armadura nosotros observamos que las terminales, en el instante en que la terminal OL1 es mayor que la terminal OL2, la corriente debería circular por el SCR1. Asumimos que en ese instante se ha enviado un pulso para poder activar el SCR1. Que nosotros podemos observar es que la corriente circula hacia la terminal A+, es decir, ingresa a la armadura del motor. Luego de ello, ingresaría a la terminal A- del motor y debería yo, desde la terminal A-, buscar un camino que me permita retornar a la terminal OL2. Entonces, si nosotros observamos, seguimos por este camino, ese camino dirige hacia un OPAMP. Recordemos que hacia el OPAMP no ingresa corriente, por lo tanto, ese camino no sería el adecuado. Regresando, deberíamos de la terminal A-, continuar por esta resistencia, que es la R21, y al mismo tiempo, esta resistencia nos permitiría, a través del diodo 2, regresar a la terminal OL2. Pero, ¿qué característica debe tener esta resistencia para no alterar el voltaje que le llega a la armadura? Dado que es una resistencia, la misma debería tener un valor lo más bajo para que cualquier corriente que circule por ella genere un voltaje aproximadamente cero. Entonces, este tipo de resistencias que permite generar un voltaje en sus terminales, pero ligeramente cero, y al estar en serie con la carga, se denomina resistencia shunt. Bueno, al mismo tiempo, nosotros sabemos de que va a haber una gran corriente en una resistencia ligeramente pequeña. Sin embargo, va a disipar potencia, se va a calentar, va a generar calor. Entonces, debería ser construida para poder disipar calor. Es decir, su tamaño debería ser mayor que las resistencias encontradas en el comercio, las cuales son de 1/4 de vatio para proyectos electrónicos. Entonces, si va a disipar potencia, debería ser un resistor de un tamaño considerable, mayor que los comunes encontrados en un circuito electrónico. Por lo tanto, quedaríamos en la conclusión de que esa resistencia va a ser el plug-in resistor, el cual nosotros observábamos en figuras anteriores. En este momento estaríamos tratando de acceder a la presentación y podríamos regresar hacia la figura que nos muestra el plug-in resistor. Si nosotros observamos el drive en la figura inicial, el tamaño de este plug-in resistor es considerable con respecto a cualquier otro elemento encontrado en el drive, en el PCB del drive. De esta manera, al ser de un tamaño considerable, nos permite disipar potencia, dado que tiene mayor circulación de aire en sus alrededores, transferencia de calor, permite una mayor transferencia de calor hacia el exterior. Bueno, regresando al esquema anterior, cuando en este momento ya habríamos descrito
el circuito que nos permite el semiciclo negativo, la circulación de la corriente en el semiciclo positivo, es decir, cuando L1 es positiva con respecto a L2. En el momento que OL2 es positiva con respecto a L1, la corriente circularía a través del SCR2. Asumiendo de que ha sido disparada en ese instante, circularía corriente a través de A+, ingresaría hacia la armadura del motor, como podemos observar en la imagen, saldría por la terminal A- del motor, ingresaría al drive y nuevamente debería circular por el plug-in resistor. En este momento deberíamos regresar hacia la terminal OL1. Para ello lo realizamos a través del diodo 1. Entonces observamos que para el semiciclo negativo los elementos que conducen, los semiconductores que conducen son el SCR2 y el diodo 1. Bueno, esa sería la descripción del circuito de fuerza. Si nosotros recordamos, tanto para el circuito de campo se estaría empleando el diodo 1 y el diodo 2. Y para el circuito de armadura también se emplean el diodo 1 y diodo 2. Entonces, si nosotros hacemos una simplificación del circuito de armadura, del circuito de fuerza, perdón, tanto de campo como de armadura, deberíamos observar de que en el circuito de armadura nosotros debería estar presente el diodo 1 y el diodo 2 y lo mismo para el circuito de campo. Es decir, que el diodo 1 y el diodo 2 soportan la corriente de armadura y al mismo tiempo la corriente de campo, lo cual se puede apreciar en la siguiente diapositiva. Es decir, ese sería el circuito de armadura del motor, un puente rectificador, un rectificador monofásico total semicontrolado. Para el semiciclo positivo conducen el SCR1 y el diodo 2. Para el semiciclo negativo conducen el SCR2 y el diodo 1. En este momento tendríamos nosotros el circuito de campo y para el semiciclo positivo conducirían el diodo 7 y el diodo 2, para el semiciclo negativo el diodo 4 y el diodo 1. Simplificando ambos circuitos, la configuración sería de esta manera. Semiciclo positivo, para la armadura conducen el SCR1 y el diodo 2. En el mismo semiciclo positivo, pero ahora para el campo, conduce el diodo 7 y el diodo 2. Para el semiciclo negativo, es decir, estaríamos viendo que el diodo 2 conduce en ambos semiciclos positivos. En el semiciclo positivo, pero para ambos circuitos del motor. Entonces, en el semiciclo negativo, para el circuito de armadura, conduce el SCR2 y el diodo 1, y para el circuito de campo, en el semiciclo negativo, conduce el diodo 4 y el diodo 1. Entonces, el diodo 1 interviene en el semiciclo negativo para ambos circuitos, por lo cual su dimensionamiento de corriente, de capacidad de corriente, debe ser mayor que la del diodo 7 y la del diodo 4, y al mismo tiempo que la del SCR1 y la del SCR2. Bueno, ahora vamos a describir el circuito de control. Cabe recalcar que los valores que tenemos aquí para la resistencia de armadura, de inductancia de armadura y de la FEM son ilustrativos o aproximados.
Entonces, el circuito de control es interesante, dado que nosotros deberíamos apreciar lo mismo que los bloques tanto de control, tanto el controlador de corriente como el controlador de voltaje que nosotros habíamos observado en la práctica anterior en la MB4200. Reajustamos el tamaño de los recuadros. De tal manera que podamos observar los elementos del circuito de control. Ok, entonces, dado que es un circuito de control, deberíamos alimentarlo primeramente con un voltaje DC que sea mucho menor que el voltaje con el cual se alimenta el campo del motor. Al mismo tiempo, este voltaje debe ser filtrado y posteriormente regulado. Entonces deberíamos observar esos elementos en el circuito de control. Recordemos nosotros que en las terminales F+, F+, y F- tenemos un voltaje DC positivo y no filtrado, es decir, un voltaje pulsante, básicamente la onda AC rectificada. Entonces, si la corriente en el semiciclo, bueno, en ambos semiciclos la corriente es positiva, tomemos en cuenta que esta es la polaridad positiva, la terminal de F+, la corriente circularía a través de una resistencia. Posteriormente, en esa resistencia podemos observar que a continuación hay un Zener, un diodo Zener, y la otra terminal de ese diodo Zener estaría conectada, el ánodo del diodo Zener estaría conectado hacia la terminal F- del circuito armadura. Por lo tanto, nosotros observamos la configuración básica de regulación de un voltaje DC. Entonces, observamos también de que podríamos nosotros simplificar el circuito de la siguiente manera, tal como nosotros observamos en la siguiente imagen. Tendríamos una resistencia, la resistencia 17, en serie con un Zener, del cual se va a entregar un voltaje DC que va a ser filtrado por el capacitor 13. Entonces, de esta manera nosotros obtendríamos la polarización para el circuito de control, es decir, básicamente el voltaje DC. Si nosotros volvemos a observar el circuito del esquemático, nosotros observamos de que en esta etapa, aquí estaría el capacitor C13, y esta etapa que nosotros tenemos aquí es básicamente de protección para el circuito de control. Nosotros observamos de que este elemento Q3, que es un SCR, realizaría la acción de protección del circuito de control en caso de que haya un sobrevoltaje en este nodo con respecto al nodo negativo. Este sería el nodo negativo, la terminal F-, la que podemos observar aquí. En caso de que haya un sobrevoltaje en esas terminales, el circuito de control actuaría activando el SCR y enviando y fijando este voltaje en un voltaje de aproximadamente 2 voltios, con lo cual el Zener dejaría de actuar. En ese momento la corriente circularía por la resistencia
17 no activaría el zener y la corriente fluiría por el SCR. Recordemos que un SCR es un dispositivo de potencia el cual permite manejar corrientes elevadas. Entonces, en caso de que haya un sobrevoltaje y una sobrecorriente, la misma circularía por este zener. Recordemos de que este es un voltaje aproximadamente, un voltaje DC de 200 voltios. Entonces va a circular una gran corriente, dado que el zener fijaría 2 voltios en sus terminales aproximadamente. Bueno, nosotros también debemos recordar de que en condiciones normales aquí en estas terminales yo tendría un voltaje DC regulado en el nodo superior con respecto a esta terminal. Entonces nosotros observamos de que este op-amp está siendo polarizado en sus terminales con este voltaje. Como podemos observar, se han identificado las terminales como 4 y 11 y en la terminal 4 se estaría polarizando al op-amp con un voltaje positivo, en la terminal 11 con un voltaje negativo. Bueno, eso sería la parte de descripción de la alimentación del circuito de control. Lo que nosotros debemos realizar es la identificación de los bloques del controlador de corriente y del controlador de velocidad. Recordemos de que el controlador de velocidad, de corriente, perdón, es aquel que está más cercano al circuito de disparo. Entonces, observamos de que si hacemos un camino de regreso desde los SCR, los cuales reciben el disparo, tendríamos aquí en la terminal ánodo con puerta cátodo de cada uno de los SCRs, tendría el secundario de una bobina, la cual la cual permitiría un aislamiento y al mismo tiempo un cambio de referencia con respecto al primario, el cual estaría conectado al circuito de control. Entonces nosotros observamos que aquí estaría esa bobina, el primario de ese transformador, es un transformador de pulso. Entonces, en caso de que se genere un pulso, nos permitiría cambiar la referencia del circuito de disparo. No habría aislamiento eléctrico entre el circuito de control y el circuito de fuerza, pero esta bobina lo que nos permite es cambiar la referencia. Nosotros observamos de que la referencia de esta bobina es la terminal F-, mientras que la referencia del secundario de ese transformador de pulsos es la terminal A+, con lo cual se comprueba el cambio de referencia. Bueno, nosotros observamos de que aquí estaría el circuito disparador conformado por un UJT y previamente los circuitos, el disparo provendría de este op-amp, el cual estaría funcionando como controlador PI, dado que tendría realimentación mediante una resistencia y un capacitor. Recordemos de que si es el circuito es el controlador de corriente, deberíamos ingresarle una señal real y una señal de control, una señal real y una señal de referencia. Si es un controlador de corriente, la señal real debe ser una señal real de corriente, la cual proviene del voltaje generado en esta resistencia. Esta resistencia, como recordamos, era la resistencia que iba en serie con la armadura y censaba la corriente de campo. Ese voltaje es enviado o realimentado hacia el controlador de corriente. Procediendo con la explicación,
nosotros deberíamos deducir de que este sería el controlador de velocidad. Si es el controlador de velocidad, debería llegarle la referencia de velocidad. Eso se lo realizaría mediante la terminal 5. Vemos también de que hay realimentación mediante un capacitor y una resistencia, por lo cual es un controlador PI. Entonces, si nosotros observamos, continuamos a través de esta resistencia, tendríamos aquí de que luego de pasar por este potenciómetro, acceso al punto medio de un potenciómetro externo, básicamente, dado que vemos que se conecta hacia las terminales P3, P2 y P1 del drive. Y podemos confirmarlo mediante este rótulo que nos indica velocidad principal. Vemos nosotros de que no se realimenta la velocidad, dado de que el controlador no dispone de una conexión para un tacogenerador. Por lo tanto, el método de control que realiza este controlador es el método I por R. Entonces, si nosotros identificamos el potenciómetro de velocidad, podemos observar de que le estaría llegando a sus terminales un voltaje variable, es decir, a las terminales P1 y P3 yo tendría un voltaje variable de acuerdo a la posición del potenciómetro del potenciómetro R2 y del potenciómetro R4. Es decir, que con ambos potenciómetros yo puedo regular el mínimo de velocidad y el máximo de velocidad. Es decir, yo podría, ¿cómo lo realizaría aquello? Dado de que si yo regulo el voltaje en estas terminales, nosotros podemos observar que con respecto a este nodo y con respecto a este nodo, tendría yo un voltaje DC, el cual estaría circulando a través de un divisor de tensión. Por lo tanto, puedo regular fácilmente el voltaje máximo y mínimo que llegaría hacia el potenciómetro principal, con lo cual puedo variar los límites de corriente seteados. Esto se realiza para poder ajustarse a la velocidad nominal del motor. Vemos nosotros que, recordemos de que teníamos el voltaje regulado en las terminales, en esta terminal con respecto a esta terminal de acá. Entonces, vemos nosotros que tendríamos una resistencia y al mismo tiempo tendríamos un diodo Zener. La finalidad de esta resistencia y este diodo Zener es reducir el voltaje que llega hacia el potenciómetro. De esta manera, fija un voltaje seguro hacia el potenciómetro, y si podemos reducir el voltaje en el potenciómetro mediante este Zener, mediante el voltaje de este Zener, estaríamos permitiendo que protegiendo al usuario. Bueno, entonces básicamente esa sería la descripción del esquemático del drive Cavic. Podemos observar en la figura siguiente de que se mostraría la ilustración para el circuito de campo, de armadura y el voltaje DC filtrado y regulado que llegaría hacia el circuito de control. El circuito de control, por ende, se polarizaría de manera unipolar, es decir, solamente voltaje positivo. Con lo cual,
culminaríamos la explicación del drive Cavic. Entonces, lo más importante en este tipo de controladores fue la elección del plugin resistor. Con lo cual terminaríamos la explicación.